Bueno, Bezrat Hashem, después de que estudiamos cómo se llevan a cabo los toques del shofar de manera práctica, entonces con vuestro permiso vamos a tratar de explicar qué significan esas notas que vamos a escuchar en el shofar. Los toques del shofar son una melodía espiritual. Por eso en el momento de los toques del shofar tenemos que poner atención. Por supuesto, lo primero es escuchar el sonido. Esa es la mitzvah, lishmoa kol shofar. Pero la mitzvah lishmoa, la mitzvah escuchar, sabemos que también es Shema Israel, es poner atención. Y bueno, yo no me refiero aquí a las kavanot de los mekubalim, que cada toque tiene una idea cabalística profunda que desconocen los mekubalim, sino que vamos a traer las palabras de Rav Kook, de su Sidur la Treya, y se titulan básicamente las tekiot, los toques. Los toques del shofar son una melodía que nos están expresando algo que tiene que ver con algo. ¿Qué es ese segundo algo? La teshuvah. El shofar nos tiene que despertar, como dice el Rambam en Ilhot Teshuvah, que la persona durante todo el año está dormido, está inconsciente de sus acciones, de su comportamiento. Y bueno, llega Rosh Hashanah y a Kadosh Baruj Hu le dice, bueno, ya, despiértate. Como está escrito en el Pasuk, Kuru yesheinim mishinatchem, lekitzu nirdamim mitardematchem, despiértense los dormidos de vuestro sueño. Entonces el sueño es una dimensión de inconsciencia. Y la Torah nos quiere volver conscientes. La Torah nos quiere volver conscientes. Entonces, Akadosh Baruj Hu tiene su despertador. El despertador se llama shofar. Pero este despertador, a diferencia de todos los despertadores que lo único que hacen es despertarte y sacarte del sueño, también te quieren indicar para qué te despiertas. ¿Por qué te despiertas? ¿Por qué es importante estar despierto? ¿Y cuál es la finalidad? Y esa es la teshuvah. Los toques del shofar son los toques de la teshuvah. ¿Cuáles son los toques de la teshuvah? Esto es tequía. A ver, no, a escuchar. Eso es tequía. ¿Qué es la tequía? La tequía es un toque pashut. ¿Qué es pashut? Llano.
lineal, sin cortes. Eso es la tequía. Entonces el primer toque nos tiene que enseñar algo que se refiere a algo que es lineal, algo que es el principio, porque es el primer toque, algo que representa el comienzo, quizás la esencia, tipo Bereshit, casi. Shevarim. Aquí pasamos del mundo lineal al mundo compuesto. ¿Sí? Partido. Al mundo que ya tiene componentes. 3. Teruá. 9 toques entrecortados. Aparentemente, la teruá y los shevarim son de la misma familia. No aparentemente, son de la misma familia. Pero son diferentes. ¿Por qué? Porque a pesar de que son toques entrecortados, el shever es un poquito más amplio, y la teruá ya es bien, ¿sí? Pequeña, ¿sí? Es un toque mucho más pequeño, mucho más cortado. La pregunta es qué simboliza el shever como toque entrecortado, pero que tiene una mínima amplitud. ¿Y qué simboliza la teruá? Que ya es mucho más entrecortado y ya no tiene esa misma amplitud que tiene el shever. ¿Verdad? Y después tequía, pero esta tequía es igual que la primera, pero no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque es la final. ¿Sí? O sea, la tequía como tequía es el mismo toque, pero su posición es diferente. Una es la posición anterior a Shevarim Teruá y la otra es posterior. Entonces significa que una significa una cosa y la otra significa otra cosa. ¿Sí? Porque estar antes de algo no es lo mismo que estar después de algo. Es diferente. Entonces, eso es lo que tenemos que analizar. ¿Qué es la primera tequía? ¿Qué es Shevarim? ¿Qué es Teruá? ¿Y qué es la tequía posterior? Y lo que tenemos que investigar también es que a veces tocamos primero Shevarim junto con Teruá. ¿Mejor? Y a veces tocamos solo Shevarim sin Teruá. Y a veces tocamos solo Teruá sin Shevarim. ¿Mejor? O sea, tequía, Shevarim, Teruá, tequía 3 veces. Después tequía, Shevarim, tequía 3 veces. Y luego tequía, Teruá, tequía 3 veces. ¿Por qué a veces Shevarim está junto con Teruá? ¿Por qué a veces los Shevarim están solitos? ¿Y por qué a veces la Teruá están solitas? Están solitas. Entonces, todas esas preguntas, todos esos cuestionamientos nos van a dar la pauta, ¿sí?, de cómo traducir en palabras y en pensamientos qué significan estos toques. Claro, si la primera tequía tiene que ver con Bereshit,
La última tequila sería de Barim o el último libro del... No, Bereshit no me refería al libro de Bereshit, sino al comienzo. A eso me refería. Perdón. No, pues nada, está bien. Todo. Entonces dice Rav Kook, Mitzad y Toreruta Teshuvah, por el lado del despertar de la Teshuvah. El shofar nos viene a despertar. ¿Y a qué nos viene a despertar? A hacer Teshuvah. Yesh lechaven bahem. Hay que poner la kavaná, la intención en ellas, en las tequiot, en los toques. Hay una cosa que es la más importante que hay que saber para hacer Teshuvah. ¿Cuál es? Lo más importante para hacer Teshuvah. ¿Qué es? Intención. Existe la Teshuvah. Está arrepentido. Vidui. Intención, vidui. Ser consciente que hay pecado. Consciente que hay pecado. ¿Qué más? Pues Kabbalah. que la voluntad del Eterno es esa, que regresemos a Él. Que estemos conectados con Él. Que estemos conectados con Él. Que regresemos. Fe. Todo es cierto, pero no es suficiente. Sí. Respuesta correcta, pregunta La equivocada. respuesta correcta es que nosotros tenemos que ser personas que actuamos de acuerdo a nuestra verdadera identidad. Ser fieles a nuestra esencia. Auténticos. Bedi, auténticos. Tenemos una Neshama Elokit, tenemos un alma divina, entonces Pashut Meot, tienes que actuar en tu vida de acuerdo a esa Neshama Elokit. Y todo lo que no sea idóneo, correcto, adecuado a esa identidad, estás fallando. El Rav Kook dice que también eso se llama libertad. ¿Qué es una persona libre? ¿Qué puede hacer con usted? Actúa según su deseo. Que es auténticamente él mismo. Su verdadera esencia. ¿No? Entonces, ¿qué es hacer chuvá? Regresar a esa autenticidad. Regreso. ¿Y por qué hay que regresar a esa autenticidad? Porque durante el año nos volvemos monos. ¿Por qué nos volvemos monos? Porque copiamos todo lo que hacen los demás en lugar de ser nosotros mismos. Dice el Rab, Kikara Koach Shel Kedushat Israel, porque la principal fuerza de la Kedushá del pueblo de Israel, Areyum Munach Ba'olam, está colocado en el mundo Shekulo Aroch, en el mundo que es todo largo, es en el Olam Haba, en el mundo espiritual. Shesham, porque ahí, en ese mundo, y no en este, Ushoresh Kedushatam, ahí está ubicada la raíz de su Kedushá. La Kedushá de Am Israel es una Kedushá metafísica, por eso nosotros los judíos somos extraterrestres. Nosotros estamos aquí, vivimos aquí, pero no empezamos aquí. Aquí aterrizamos. Ni terminamos. Ajá. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos un shoresh, una raíz, una santidad espiritual, divina, Sheiat Bekuta Tibit,
que es el apego natural Shemitzat Nishmatam de sus almas, Beor Hashem, en la luz de Akadosh Baruj Hu. Entonces, de esta forma, entendimos qué significa la primera tequía. La primera tequía es lo más pashut, por eso se llama peshutá. Es lo más pashut. Lo más pashut significa, aquí no hay cortes, aquí no hay partes, aquí no hay conflictos. Aquí estamos hablando de la estructura esencial de lo que significa un Yehudí. Una Neshama que está auténticamente ligada, vinculada, conectada, apegada a la luz de Akadosh Baruj Hu. Eso es lo que tenemos que entender que somos. Pero viene Akadosh Baruj Hu y le dice a la Neshama, ahora demuéstralo. Ahora demuéstralo. Que eso eres. Aquí arriba conmigo, Akol Pashut, ¿sí? Todo es muy simple. Conmigo, al lado de papi, al lado de la luz, al lado de la... ¿Sí? Ahora, ¿sí? Este es el tiquete. ¿Y a dónde viajas? ¿Ah? A este mundo. Aquí. Café. Y ahora te metes en el cuerpo. Vete y aplica. Y ahora manifiesta y revela esa Kedushá esencial, esa raíz divina de lo que es tu Neshama Elokit. Y eso ya se vuelve más complejo. Muy poco. No más. Muy. Y por eso empezamos a entender que los toques que vienen después de la tequía ya no son enteros, completos, ya no, sino que ya están entrecortados. Cuando algo está entrecortado significa que ya no es tan pashut, que no está encima. Entonces ahora hay que entender qué representa el shever, qué representa la trua, dice el Rab. Entonces quedó claro que es la peshutá lefanea, que es la primera tequía. La primera tequía es la neshama en su esplendor, en su nivel de raíz, en su nivel de apego a Hashem. Básicamente, junto con él. Helek Elokam Imal, una parte divina. Eso es lo primero que tenemos, en lo que tenemos que despertarnos. Y no olvidarnos quiénes somos realmente. Tomar conciencia. Y ese es el punto básico. El momento que tú eres consciente de quién realmente eres, entonces ahora sabes cuál es tu tarea, cuál es tu trabajo, cuál es tu función. Omnam, pero, הכוח הזה צריך לפעול על המידות ועל המעשים. Akadosh Baruj Hu decidió que esa fuerza, que esa esencia, que esa energía divina tiene que influenciar en dos cosas en la persona. La persona tiene dos componentes esenciales. Uno se llama midot. ¿Qué son midot? Y la otra se llaman maasim, acciones. Cualidades, rasgos. Midot y maasim. O sea, la kedushá de la neshama, la esencia divina, esa raíz que tenemos como Yehudim, como pueblo, como individuos, tiene que influenciar y revelarse y manifestarse en dos dimensiones. Una en las cualidades humanas y la otra en las acciones humanas.
¿Qué diferencia hay entre cualidades y acciones? Igualdad es más interno y acción es más externo. Ya fe, muy bien. Una cualidad te Más lleva- interno, más externo, ya fe. Una cualidad te lleva a una acción. Ya fe, cualidades llevan a acciones, muy bien. La cualidad sería el potencial y la acción sería El potencial, ya fe. Una es principial, O acto la otra físico. es acción física. Una es Una es principial, es conceptual. Midot. ya fe, muy bien. pensamiento Y no hemos contestado. Muy bien. Ya fe. La acción es- Entonces, la acción es- Entonces, después de lo que ustedes dijeron, que está muy bien, interno, externo, conceptual, ¿sí? Si yo tengo que señalizar en sonidos midot y maasim, ¿mejor? Entonces, primero, ¿sí? Hay muchas midot. Hay gesed, hay geburah, hay justicia, hay, lo llama, compasión, hay muchas midot. El momento que tengo varias midot, automáticamente ya el sonido ya se vuelve cortado. ¿Por qué? Porque tengo que representar todas las midot. ¿Mejor? Son varias. Entonces ahora ya entendemos por qué este sonido tiene que estar cortado. ¿Por qué? Porque hay varias midot, hay muchas midot. Ya fe. Pero después tengo maasim, acciones. Que también son muchos maasim. ¿Sí? Hago esto, hago lo otro, sí, ayudé al pobre, lo vestí, sí, visité al enfermo. Muchas mitzvot. Muchas acciones. Cuando ahora yo tengo que representar, ¿sí? Escucha músico, en un sonido, una midá y una acción. O midot y maasim. ¿Sí? Los componentes de las midot y de los maasim. ¿Qué componente va a ser más largo y cuál va a ser más corto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cualidad que es... perdura y la acción es No momentánea. porque perdura, por otro motivo. Porque raíz de ¿Quién incluye a quién? ¿Los maasim a las midot o los midot a los maasim? ¿Eh? ¿Fe? O sea, en una cualidad yo puedo manifestar diferentes tipos de acciones que parten de esa cualidad. Le mashal, Abraham vino, ¿qué midá tenía? Gesed. ¿Qué se hace con el gesed? Se invita a la gente a la casa a descansar, se visita al enfermo, se viste al desnudo, se ayuda al pobre. Entonces el gesed tiene una gama de acciones que incluyen esa midá. Entonces, cuando yo tengo que en sonido representar la midá y los maasim, ¿qué va a ser un poquito más amplio y qué va a ser más cortito? Las midot van a ser más amplias. Van a estar entrecortadas, porque no es solamente gesed, no es la única midá. Hay varias midot, pero dentro de la midá es más amplia que las acciones que parten de esa midá. Y de esa manera entendemos Shevarim y Teruah. Shevarim representan las midot. Y por eso, tú. O sea, cada una que Ilu representa una midá. Pero no es tú, es tú. ¿Por qué? Porque en esa midá hay diferentes tipos de acciones. Entonces por eso el toque es más amplio. ¿Comprendido? Pero cuando llego a la teruá, ¿qué es la teruá? La teruá ya son las acciones, los maasim. Entonces por eso, cuando llego a los maasim, tú. ¿Entendido? ¿Ah? Muchas acciones. ¿Serio? Si lo hemos hecho, si no, ¿Eh? va a ser una tequila. Pero es lo que nos está llamando hacia acá. ¿Right? Es la alarma. ¿Qué estás haciendo? Nos llama a hacerlo. Sí, o la traía. Sigo el Raf. Entonces dice el Raf, la fuerza esencial de la Neshama tiene que actuar e influenciar sobre las cualidades midot y maasim. Y por cuanto que
como dijo Jorge, como dijo Ken, las midot son más internas, son más espirituales. ¿Sí? Porque si yo hablo de Gesed, ¿sí? Estoy hablando de una acción, o sea, estoy hablando de un concepto, de una idea. Entonces, por eso las midot son más espirituales. Ojo, no llegan al nivel de la neshama en su raíz, pero están vinculadas. ¿Por qué? Porque esas son las midot y son las midot de Akadosh Baruj Hu también. Entonces, Akadosh Baruj Hu es la esencia, la neshama es la esencia, esa es la tequía primera. Pero ¿qué parte de ahí o cómo eso se va a revelar? Primeramente por algo que ya es concreto, o sea, tiene un cierto nivel de concretización, ¿sí? No está en el nivel de la raíz, pero todavía mantiene una cierta espiritualidad, que es la idea de cada midá, de cada cualidad. Esa es Shevarim. Las midot son grandiosas, pero no tienen la misma fuerza que la raíz esencial de la neshama. No están en ese mismo nivel, no están en esa misma categoría. ¿Cuál es la raíz de la neshama? שהוא מתגלה על ידי עצם הנשמה בהבקת השכל, y por eso, השברים באים בצורה של פירוט לעומתן. Entonces, por eso, cuando yo tengo que manifestar en sonido a la neshama y a las midot, esa va a ser la diferencia. La neshama va a ser un toque Homogéneo. llano, homogéneo, Sin corte. sin cortes, porque eso es lo que es la neshama, absolutamente sólida, completa, perfecta, ¿sí? Sin componentes, mientras que las midot en comparación a la neshama ya tienen componentes. Esta midá, esta midá, esta midá, esta midá, y de esa manera comenzamos a revelar a la neshama en este mundo. כלומר, שמתוך השורש השכלי הארוך והפשוט, o sea, que por medio de esa raíz espiritual larga, pshutá como la tequía, se renuevan las midot, liot mushpaot mikdushat hasechel, que tienen que ser influenciadas por la kedushá de esa neshama, de esa divinidad que existe dentro de nosotros. וכשהמידות מתקדשות, cuando la persona sabe santificar, elevar, pulir sus midot, automáticamente, ¿qué es lo que va a lograr? Acciones ya vienen después. Acciones que están básicamente en congruencia con esas midot. Entonces terminas santificando también tus acciones. Entonces, mitkachim amasim al yadam. Comenzamos de la raíz, el tronco, podríamos decir que son las midot. ¿Sí? Cuando el tronco es sano, puro, fuerte, entonces de ahí se ramifican las ramas que son las acciones, los maasim, las acciones de la persona. Y por cuanto que las acciones son más particulares que las cualidades, que los midot, Rab dice dos cosas. Las midot son más amplias, pero también son menos limitadas. Porque una midá tiene una gran amplitud. Mientras que las midot primeramente son más particulares, pero también más limitadas. Yo hago una acción, la hice, la terminé, se acabó. Inicio y final. Inicio y final. La midá es algo más abstracto que se maneja prácticamente en la esencia de la vida. ¿Sí? Jajamín dicen que Akadosh Baruj Hu quiso traer al Gesed personificado y por eso trajo a Abraham al mundo. Abraham es Gesed en persona. ¿Y cómo lo manifestó? Con todo el Gesed que hacía en su vida.
Ahora se puede decir que la teruá es un reflejo de la Shevarim. y Shevarim de la tequía. בדיוק, נכון. נכון. Al que, y por eso, los masim, en Nirmazim Beatrua, se representan en la Trua, que ya se divide en más sonidos, que tzarim, más cortitos que los sonidos de los Shevarim. Entonces, Tequía Lefanea es Shoresh HaNeshama, la raíz de la Neshama, Shevarim Midot, Teruah Masim. Y ahora viene la gran pregunta, ¿y qué es la tequía posterior? ¿Qué pasó? ¿Nos volvemos al principio? Mamá cara. Sí, a la Gula. Es la Neshama conectada con Tikkun. ¿Eh? Ah, bueno. La Neshama de regreso. Sí. Está corregida. Regreso a. Se completa la Teshuvah. ¿Qué significa la tequía posterior? ¿Eh? Tikkun. Es que volvió, ¿no? Pero la última es que de verdad. Arey. Se Acordemos. consolida de nuevo. Acordemos. Subió de nivel. Se consolida. Acordemos. El Shoresh de la Neshama antes de Midot y Maasim era una Neshama en potencia. Se consolida. Bedio. Y Como es arriba. Bajarkaf, por medio de la influencia de las Midot, Bien. שהושפעו מקדושת הנשמה, que fueron influenciadas por la kedusha de la neshama, de השפעת המעשים y la influencia de las acciones, שמתיילדים על ידם, que nacen por ellas, o sea, por las midot, מתגלה השורש העליון, esa raíz divina que estaba oculta, que estaba en potencia, ahora ya no está oculta, ahora ya está revelada. Ahí está la Neshama. ¿Dónde está la Neshama? Ahí, en el Gesed, en el visitar al enfermo, en el ayudar al pobre, en hacer el Gesed en las pequeñas acciones de la vida. Ahí se revela la verdadera esencia de la Neshama, que no se quedó ahí en el Olimpo, sino que ahora bajó y se manifiesta en toda su magnitud. Tiene que desarrollarse. Esa es la tequía posterior. מתגלה השורש העליון שהיה בתחילה עצור רק בכוח ויוצא אל הפועל. ¿Sí? Entonces eso que estaba oculto, que estaba en potencia, ahora se revela y se manifiesta y se cristaliza en la realidad del hombre y del pueblo. Como que la Neshama al principio. Ese es el concepto de la Peshutá, la Jarea. Entonces, ahora resulta algo increíble. Que esos toques entrecortados de las midot y de los maasim, al final, ¿cómo terminan? No como entrecortados, consolidados en una absoluta unidad divina. O sea, uno puede pensar, bueno, este señor hizo esta cosa por acá y la otra por allá y la otra por allá, pero no hay conexión entre las cosas. No, ¿cómo no hay conexión? Todo esto es justamente la revelación de cómo todo esto empezó. Pero solamente que estaba oculto, estaba en potencia y ahora está revelado. Y eso es la unicidad absoluta que hay en esa Neshama, que logra manifestar esa idea, ese concepto en sus midot y en sus maasim. La primera Neshama es más. Allá, eso es cuando tocamos Tequía, Shevarim, Trua Tequía. Pero después tocamos Tequía, Shevarim, sin Teruah. O sea, aquí lo que tenemos solo las midot sin las acciones. Y en el otro hacemos al revés, tenemos que ir las acciones sin las midot. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona?
¿Qué significa? Entonces, primeramente lo que significa es de que a veces pueden haber midot, pero hay alguna especie de ¿cómo se dice? Interferencia, mejor, o cortocircuito para llegar a las acciones. Y a veces, al revés, a veces puede haber algo ahí flojo en el tema de las midot, pero que ulay en las acciones se puede llegar a manifestar de alguna forma. Entonces dice el Rab, Omna, lifeamim, a veces, o sea, la estructura de Tekiah, Shvarim, Trua, Tekiah es la estructura pshuta, simple, o sea, eso es lo lógico. La esencia de la Neshama, transmisión a las midot, transmisión a las acciones, a los masim, y básicamente la manifestación de la Neshama en todo su esplendor. Omna, pero a veces por algún motivo la Neshama se le dificulta por algún motivo revivir o darle fuerza a las midot. A veces hay neshamot de diferentes energías que a les cuesta más revelarse, y solamente revive las acciones. Aquí entramos ya en el hecho de que a veces ese orden no se cumple, sino que a veces hay personas que tienen que actuar de afuera para influenciar hacia adentro. O sea, voy a hacer actos de Gesed, ¿para qué? Para despertar mi cualidad de Gesed, que está un poco floja. ¿Qué? O sea, a veces eso es lo que sucede. Sí, la persona no tiene interiormente ulay fuerza en esa midá. Entonces, ¿cómo hace? Como dice el Mesilat Yesharim y lo dice Sefer HaChinuch, Acharei ha'ma'asim nimshachim ha'levavot, detrás de las acciones se dirigen los corazones. ¿Sí? Vas a actuar, vas a hacer mucho gesed, eso al final va a penetrar en el corazón y eso te va a volver no solamente un hombre que hace gesed, sino un hombre que tiene gesed. Y eso es lo que hacemos cuando tocamos solamente trua, solamente acciones. Entonces, en ese caso, en ese tipo de personas, lo principal es lo que hacen, las acciones. Porque al final las acciones van a también despertar las midot. Pero, ¿qué es lo más importante en ese individuo? Momentáneamente, sus acciones. Pero, a veces es al revés. A veces hay personas que tienen buen corazón, que tienen midot tovot, pero les cuesta actuar. Tienen diferentes complicaciones para poder hacer las cosas. ¿Sí? O sea, Bemet es una buena persona, tiene buen corazón, él quiere ayudar, pero en la práctica, flojo. Flojo. Pero si él va a trabajar más en reforzar la energía de sus midot, Bezrat Hashem, en algún momento eso se va a reflejar también en las acciones. Porque al fin y al cabo el corazón que está lleno de bondad, ¿sí? Si no lo manifiesta va a tener un infarto. Tiene que sacarlo. Lo tiene que sacar. Ya fe. Pero en esa persona lo principal en que está en las midot, en las cualidades.
que tienen que al final manifestarse en acciones. Y eso es lo que significa el toque de tequía, shevarim tequía, sin truá. Entonces tenemos básicamente tres tipos de personas. Las personas que básicamente el sendero es completo. Neshama, midot, maasim, neshama. Neshama en potencia, cualidades, acciones, neshama realizada. Hay personas que les cuesta actuar. Entonces ellos tienen que reforzar sus midot más tequía, shevarim tequía, para que al final lleguen a las acciones. ¿Sí? O sea, tienen que ir de adentro hacia afuera. Y hay personas al revés, que sus acciones están más fuertes, pero las midot todavía no están bien pulidas. Entonces ellos tienen que ir de afuera hacia adentro. O sea, tienen que actuar en Gesed para volverse hombres de Gesed. Entonces, termina el Rab diciendo, allá creo que es lo más normal. ¿Qué tocamos primero? ¿Solo Shevarim o solo Teruá? ¿Qué tocamos primero? Shevarim. Lama. Porque generalmente las personas que tienen una buena cualidad, al final terminan desarrollando. Bediu, la van a terminar desarrollando. ¿Sí? Los que actúan, entonces no siempre llegan a penetrar en el interior. O sea, hacen buenas cosas, pero desarrollar el... Porque es más exterior. Bediu. Entonces, se entiende según esto que lo que siempre va a tener más fuerza, por lo menos de acuerdo a este orden, es lo que hay en el interior, en las midot, que va a salir a los masim, pero también a veces puede suceder al revés, masim que influencian en las midot. Y para terminar, dice el Rab, abalatikun, pero el tikun va ven al idea midot, shem mechayot et masim. Al fin y al cabo, para que el tikun sea completo, tenemos que tener todos los componentes. Tanto las midot que reviven a las acciones, y tanto las acciones que le van a dar fuerza a las midot. Y cuando el conocimiento penetra hasta las acciones, entonces ahí el tikun ya es completo y seguro. Y sobre eso está dicho el pasuk que lo leemos antes de empezar las primeras tekiot. Ashrei ha'am yodei teruah. Bienaventurado el pueblo que sabe la teruah. Más es sabe, que escucha, más es saber teruah. No. Hay que entender lo que dicen las teruah. Hay que entender qué dicen los toques del shofar. Y de esa forma, Hashem beor paneja yalechun. Se cumple el final del pasuk. Hashem, con la luz de su cara, de su esplendor, yalechun irán. Si nosotros entendemos la teruah, si entendemos los toques, al final vamos a terminar en la luz de Akadosh Baruj Hu. Claro, esto de año pasado, ¿lo dio? No. Me parece que no, o lo dio y no lo entendí yo, o lo entendí ahora. Eso le pasa. Puede pasar. Para mí no lo dio. A mí no lo dio. Ahora va.